Segundo domingo del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una, y le dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora al maestresala. Ellos lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven el vino bueno cuando ya están bebidos, todos sacan primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Palabra del Señor. Bueno, pues escuchamos esta palabra, muy conocido, este milagro de Jesús. Se nos ha explicado muchas veces de que, en fin, nos preparamos ya para la primera comunión o la confirmación. Bueno, lo sabemos en general, ¿no? Es un evangelio muy conocido. Empezamos por un punto. Se acabó el vino. Se acabó el vino, pero incluso con ese contratiempo grave y serio, porque la fiesta en Israel está asociada al vino. Me explico. El vino no era una cosa de decir, bueno, que se toma todos los días, como a lo mejor puede pasar aquí en general en España, en Francia, en Italia, en Europa en general, que son productores excelentes de vino, ¿no? Y también en otros países. Pero en Israel, al menos en aquel tiempo, el vino se asociaba a la fiesta y se tomaba en las grandes celebraciones festivas, tanto litúrgicas como fiestas propias del pueblo de Israel, con motivos de la cosecha, en fin, todo eso. Muy bien. La cuestión es que se acaba el vino. Y sin embargo, eran las bodas de aquel tiempo que duraban varios días. No por eso la fiesta se va a cortar. Bastante vergüenza están pasando los novios como para decir la fiesta se acabó. A trancas y barrancas no les queda más remedio que continuar la fiesta, pero con unos apuros y un malestar enorme. La fiesta continúa. Esto es una catequesis para nosotros, ¿no? Digamos que a nosotros, es decir, la vida que tenemos de por sí es una fiesta. Es una fiesta. Y nuestra fiesta es estar con Jesús. Y cuando estamos con Jesús, digamos, nos puede faltar el vino menos Él. Es decir, nos puede salir mal una cosa, mal otra cosa, nos podemos desanimar por aquí, nos podemos desanimar, pero siempre encontramos fuerzas para levantarnos, fuerzas para continuar, fuerzas para encontrar la alegría, porque nuestra fiesta tiene un nombre, que es Jesús, que es el Hijo de Dios. No porque sea un hombre muy bueno, porque el hombre es bueno, no, es que es el Hijo de Dios. Es el creador de la fiesta. La fiesta del corazón es una creación de Dios, ¿no? Nosotros, cuando prescindimos de Dios, también somos capaces de hacer fiesta en nuestra vida. Sí, una fiesta porque te salen bien las cosas, porque has conseguido esto, has conseguido lo otro, pero llega un momento en que aquello por lo que luchaste,
pues ya no te entusiasma tanto como el primer año o el segundo año. Ya estás entrando un poco en la rutina. ¿Por qué? Porque la gente es mala, porque no, porque es que la fiesta te la has hecho tú solito. No has dejado que Dios eh, tuviera parte en tu fiesta y sobre todo que Él creara tu fiesta. Porque la fiesta de Dios con el hombre no tiene fin. Y la muerte es una catapulta para la plenitud de la fiesta, que es estar definitivamente con Dios. ¿Eh? Un Dios que Jesús nos enseñó poco a poco a llamarle Abba, que significa Padre. En los momentos de mayor dificultad, Jesús, por ejemplo, el huerto de los olivos, ¿qué hace? Abba. Le llama Abba, digamos, en arameo significa Padre mío, incluso significa papá, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si lo dijo Jesús, también nosotros podemos decirlo en nuestros momentos de dificultad, en nuestros momentos de dolor, en nuestros momentos de, digamos, de tentación también, ¿no? Nuestra fiesta es esta, es tener a Dios como Padre, es tener a Jesucristo como buen pastor, que enlaza las actividades de nuestro día a día, que nos pone ante el Padre. Ya sabéis ese texto que lo hemos visto ya varias veces, ¿no? De la llamada de Jesús en Marcos capítulo 3, ¿no? Versículo 14. Los llamó para que estuvieran con Él. Porque sin Él, hombre, no voy a ser tan negativo de que sin Él no puedes ser ingeniero, no puedes ser médico, no puedes casarte, no puedes... Claro que puedes. El problema es que pierdas el sabor. Es que pierdas la sabiduría, sabor y sabiduría de la fiesta. Ese es el problema real. Que tú pierdas el sabor de la fiesta. Que se te acabe el vino. Tú cuando necesitas un proyecto, sea cual sea, ¿eh? Y no tiene por qué ser malo, ¿eh? No tiene que ser nocivo, ¿eh? Pues te lo haces ilusionadísimo, pones todo en su sitio, haces todo lo posible para que salga bien y te sale bien. Simplemente prescindes de Dios porque no te hace falta. Te arreglas tú solito. Y como he dicho antes, te arreglas al principio más o menos bien, o bastante bien incluso, más todavía, hasta muy bien. Pero a un cierto momento se va acabando motivaciones, se van acabando, te llevas llevando ciertos desengaños, entras en la rutina, haces muchas cosas buenas del servicio a los demás en tu profesión, o siempre, o en donde sea, ¿no? Pero te falta el aliento de Dios, te falta el impulso de Dios. Y el vino se va acabando. Y se va acabando el vino, y el caso es que no hay cómo anular la fiesta. La puedes anular si quieres, pero aquí vemos que la fiesta continúa. Aquí vemos que la fiesta continúa. Y María habla con Jesús diciéndole, no tienen vino, la fiesta ya no es la misma. El malestar que ya hay ahora, que se nota en las mesas de los convidados, que pasa, que nos sacan más vino, cada vez que viene el sirviente del vino nos echa menos vino. ¿Será que se han equivocado? ¿Han hecho una mala planificación? ¿Y qué pasa? ¿Ahora qué hacemos? Nos quedan todavía 3 días de fiesta, ¿no? Era una semana más o menos. Y ahora vaya fiesta que ahora nos vamos a ir tirando poco a poco. El malestar ya va creciendo un poco entre los convidados. Y María dice, no tienen vino. Uno de los aspectos más bellos de la devoción a María, dejando cosas pueriles, que las hay, dejando cosas pueriles, que las hay, es que le puedas decir a María, me está faltando el vino, ¿qué me ha pasado? Y María se lo dirá a Jesús. Antonio ya no tiene casi vino, se está quedando sin la fiesta de la vida. Ya no tiene tu impulso como lo tenía antes. Vamos a hacer algo, ¿no? Y Jesús interviene, como ya sabemos. Repito,
a nivel de devociones, no hay cosa mayor devoción a la Iglesia que la devoción a la Virgen María. Y a Jesús, Padre, Jesús es Dios, eso no es una devoción, eso sí, adorar el misterio, entrelazarte en el misterio, es diferente, es de otro orden. Con Dios te entrelazas, de María eres hijo. Es diferente, ¿no? En cuanto hijo de la Iglesia también. Pero este punto de la devoción a María, de decir, ay madre, me parece que me he equivocado, aquí algo he hecho mal, ya no tengo el ambiente festivo que tenía hace 6 meses o hace 5 años, da lo mismo, hay algo que ya me entra a la rutina. Incluso el trabajo que hago en la parroquia ya no es como antes, ya aguanto menos que antes, a veces te vienen problemas en la parroquia, incluso incomprensiones, y antes las sobrellevabas mejor, ahora ya no las llevas, pero ¿qué te pasa? Que me miran mal, yo miro mal a todo el mundo, estoy desajustado. María, no tengo vino, se me ha acabado. El olor de la fiesta, el sentido de la fiesta, la orquesta de la fiesta, la música de la fiesta, el arpa de la fiesta, esto va por Gilberto, se me ha acabado el arpa de la fiesta. ¿eh? Y María va donde Jesús y te dice, Antonio, Pepe, Juan, Marisa, Isabel, se están quedando sin vino, haz algo por ellos. Haz algo por ellos, de forma que vuelvan a mirarte a los ojos y decirte, aquí estoy. Señor, quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípula, pero llévame tú, porque cuando me llevo yo a mí mismo, cuando me doy cuenta me he quedado ya sin vino, sin la alegría interior, sin ese estremecimiento interior que yo he tenido contigo tantas veces, en la oración ante el Santísimo, leyendo el Evangelio, leyendo un salmo. Algo me está pasando, Señor, óyeme, Señor, ven a mi encuentro, Señor, reanima mi fiesta. Bueno, como ves, es algo realmente maravilloso. Vamos a ver, el hombre, ya no solamente el hombre que se queda sin fiesta, porque se creyó más listo que Dios. Ay, padre, usted eso es muy fuerte, ¿eh? Que se creyó más listo que Dios. Hombre, claro. Todo aquel que prescinde de Dios para sus proyectos es porque se cree más listo que Él. Hay algunos que prescinden de Él porque no creen en Él. Bueno, eso de que no creen en Él es un decir porque los pálpitos del corazón no los pueden acallar. Son pálpitos que le hablan de eternidad, Otra cosa es que quiera acallarlos, pero están ahí. Pero bueno, eso lo dejamos porque no va por ahí la catequesis y no voy a juzgar. Pero están los que creen en Dios, pero le ponen una línea roja. Una línea roja. A ver, Señor, yo creo en ti en la iglesia, pero traspasada la iglesia, ahí soy yo solito, ¿vale? Yo y nadie más. Como escribe Isaías acerca de Babilonia cuando fue saqueada, ¿no? por el rey de Persia, Ciro. Fue invadido Babilonia, fue puesto de rodillas. Isaías entonces, en nombre de Dios, grita a todos de Babilonia diciendo, te creíste seguro en tu maldad, porque dijiste yo y nadie más. Yo y nadie más. Yo. Y Dios, una figura decorativa en el templo. Pasada la hora del templo, yo y solamente yo. Pues hay gente que actúa así. Yo he actuado así muchas veces, así que tranquilos. Si no muchas veces, sí bastantes veces. Hablo del pasado, en este momento, pobre de mí si prescindo de Dios. Sí. Así que ya mi vida no vale para nada. Pero bueno, no es momento de confesiones, será para otro día. Lo que quiero deciros es algo muy importante, ¿no? Es que ya, como vamos a ver en este salmo, es el hombre que es creyente, cree en Dios, luego lo veremos. Sin embargo, le marca su territorio donde Dios no puede entrar. En sus proyectos, en sus opciones,
en sus decisiones. Ahí Dios no entra para nada. Allá la fiesta que se acaba porque falta el vino o que se diluye rutinariamente porque le ha faltado el vino, ya es segura. Ella es totalmente segura. Bueno, pues dice el salmista, este salmo lo hemos visto alguna vez, pero nunca en este contexto, como os he dicho, un mismo texto bíblico puede tener 1000 vertientes catequéticas, 1000 arroyos, 1000 fuentes, como decían los padres de la Iglesia, ¿no? Pues dice este salmista, en forma confidencial con Dios, es verdad, en verdad es bueno Dios para Israel. Para Israel, el Señor, para los del corazón puro. Corazón puro es el corazón que le busca de verdad. Dios es bueno. Sin embargo, este hombre ve a su alrededor y ve que la gente, pues sí, tienen a Dios en la boca, pero no lo tienen en el corazón, como ya había dicho Isaías y después corroboró Jesús. Y se dan cuenta que es gente que marca su territorio donde Dios no puede entrar. Y no dejan por eso de creer en Dios. Y se asusta y dice, ¿yo qué hago aquí? Parezco tonto. Yo me estoy tomando en serio lo de Dios y esta gente que aparentemente no les pasa nada y prescinden de Dios totalmente en sus cosas personales. Y por eso dice a continuación, por poco mis pies se me extravían, nada faltó para que mis pasos resbalaran. Celoso como estaba de los arrogantes, a ver la paz de los impíos. Repito, arrogantes e impíos, que aparentemente dicen que sí, que creen en Dios. Que aparentemente dicen que sí, que creen en Dios. Doy un salto porque un salmo largo. Dice, estos ponen en el cielo su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos. Aguas de abundancia le llegan. Mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de la elección, el pueblo de la alianza, el pueblo de Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo del gran templo de Jerusalén, orgullo de todos los pueblos de alrededor. Va detrás de estos arrogantes e impíos. ¿Y qué dicen? ¿Y esto cómo lo va a saber Dios? ¿Os dais cuenta que nombran a Dios si creen en Dios? Pero Dios no se entera, hombre. Dios se entera de lo que haces dentro de la iglesia, que ahí sí te pones muy puyo, muy devoto, eres capaz, ¿sabes?, de emocionarte ante una cosa y otra y a soltar lagrimones. Que no está mal, pero es que el territorio que le has dejado a Dios es muy pequeño. Él quiere estar en tu territorio para salvarte, para levantarte, para darte cabeza, porque no hay más hombre sin cabeza que el que prescinde de Dios para hacerse como hombre o como mujer. Por eso quiere estar contigo, no para doblegarte. ¿Qué necesita Dios doblegarte a ti? ¿Tú qué crees que Dios es un esclavista que necesita doblegarte? Que no, hombre, que no. Que no, que Dios lo tiene todo, que no le falta nada. Quiere levantarte a su altura. Mirad, cuando el Hijo de Dios evidentemente vino al mundo y murió por ti, ¿sabes por qué murió? Murió por ti y por mí. Recogió en la cruz nuestra maldición como pecadores. Recogió nuestra maldición como pecadores. Nuestro fracaso como hombres y mujeres por el hecho de ser pecadores. Por el hecho de no saber ni siquiera hacer una fiesta que dure con vino para siempre. Recogió esa maldición y le llamaron maldito. Y a cambio de recoger nuestra maldición, Él te regaló su divinidad. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está. Jesús nos ha dado su divinidad en cuanto hijos de Dios. Bueno, pues estos, sí, tienen esa pedantería, esa estupidez de cómo lo va a saber Dios. Nosotros no lo decimos, pero lo hacemos, que es lo mismo. Haces un proyecto al margen de Dios,
y luego el domingo vas a misa como si no hubiera pasado nada. Es que no te entra en la cabeza que tenías que consultar con Dios. Que no, que a Dios ya le doy. Pero tú, parece mentira, lo fatuos, lo orgullosos y lo tontos que somos. Yo le doy a Dios la misa del domingo. Jope. Y le doy tal oración, y le doy un rosario a la Virgen María, que no necesitan de ti, que eres tú el que necesita de ellos, hombre. Que tú no necesitas darle nada para que sea más Dios de lo que es Dios y lo es todo. Pero tú sí lo necesitas para ser un hombre y una mujer divinos, llenos de la divinidad de Dios. Que aconteció en su plenitud a partir de la encarnación de Dios. Exactamente, ¿no? El Señor nos diviniza con su Evangelio, evidentemente también con los sacramentos, pero juntos, no los separemos. Y no los aislemos, porque la palabra sin los sacramentos se queda en una enciclopedia de estudio que no te sirve para nada. No te sirve para nada. Te enamoras de tu secretaria y no te sirve para vencer la tentación. Hablo si estuvieras casado, me refiero. Exactamente, así son las cosas. Y los sacramentos y la palabra se quedan en gestos y actos devocionales, que tampoco es eso. Los sacramentos son la huella de Dios dentro de ti. ¿De acuerdo? Es la palabra viva vida y espíritu dentro de ti, que se hace, digamos, vida total a partir de los sacramentos. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Todos en general. Bueno, pues sí vamos diciendo, ¿no? Así vamos diciendo. Así que este hombre, que es un fiel israelita, se esfuerza a ser fiel a Dios, pero se da cuenta de que a su alrededor la mayoría van a su aire. Que una vez que salen del templo se olvidan de todo, se olvidan de lo que rezaron, se olvidan de lo que cantaron, se olvida incluso hasta de lo que lloraron, emocionadísimos. Cuando leían las hazañas de Dios por el pueblo de Israel que se repiten después de generación en generación, ¡qué bonito, qué maravilla! En fin, y salen y dicen a lo nuestro, Señor, hasta la semana que viene, ¿vale? Sí, vendré, me ocuparé en el mismo sitio, en el mismo banco de siempre voy a estar. Pero ahora, adiós, ¡Hala! Recuerdos por allá arriba, Recuerdos que voy a mis cosas. No os riáis, porque ha sido así. Así es lo que dice el salmista. Incluso con la petulancia de decir, si Dios no se entera. Si a Dios no le importa esto. Eso es. Yo ya he fichado. Yo esta semana ya he fichado, ¿vale? Hoy ya he fichado. Ya le he dado a Dios. Pobrecito Dios. Que si no es por mí, no sería ni Dios siquiera. Menos mal que yo le doy eso y le doy lo otro. Sí, reíros. Pero esto es lo que pasa de una forma o de otra, aunque no lo digamos. El impío y el arrogante habla así. Impío arrogante, que es lo que salió al principio del Salmo, ¿no? Bueno, el caso es que el salmista se desanima. Y al fin aquí son todos una pandilla ¿de qué? No lo voy a decir, os lo imagináis. Eso es, el insulto lo ponéis vosotros. Una pandilla de puntos suspensivos. ¿Y yo qué hago? Si somos 4 o 5 nada más, 6, 7, 14, en medio de 1000 personas. ¿Pero qué hacemos? Estamos haciendo el idiota. Así quedaron los apóstoles, 12, entre todo la ciudad de Jerusalén, en un pueblo de Israel, que pasaban totalmente de Jesús. Solamente se reunían con Jesús cuando había un milagro. Jolines, hace falta mayor perversidad que esa. Qué fácil es ser perverso con Dios. Qué fácil es ser perverso con Dios. Y ahora entendemos por qué San Francisco dijo que el mayor don de Dios con nosotros es la paciencia. Aguanta nuestras estupideces, aguanta nuestras tonterías, aguanta nuestras petulancias, aguanta nuestras soberbias, nuestras vanidades y nuestros desprecios. Tú, tu territorio y yo en mi territorio. Exactamente. Bueno, pues este hombre, como digo,
de momento que parece como que se desanima, y de pronto pues el Espíritu entra dentro de él y le da una sabiduría para reaccionar. Reaccionar ante la tentación, pues es así, ¿no? Es invocar al Espíritu de Dios dentro de ti que te va dando una iluminación y una fortaleza y te vas levantando encima de la tentación. ¿Tentación contra qué? Pues mira, empezamos contra la fe porque el demonio es príncipe de las tinieblas y sabe ponerte tinieblas a pesar de tantas cosas que has visto de Dios. Vienen unas tinieblas, te da la impresión de que ahí no pasó nada, que todo fueron casualidades. ¿eh? Entonces invocas al Espíritu de Dios para que te vaya levantando poco a poco y las tinieblas se van disipando. Sí, invócalo. Sí, no tengas miedo. O haz como Jesús. Abba, una vez, dos, tres, mil veces. Sí, en medio de la tentación, del dolor de las tinieblas. Sí, suavemente, Abba, como hijo de Dios, como hija de Dios. Abba, Abba. Y Dios va entrando dentro de ti. Abba, Abba. Así es, hombre. Así es. Bueno, pues entró el Espíritu de Dios en este hombre y de pronto va y nos dice, si hubiera dicho, voy a hablar como ellos, que dijeron ellos, ¿cómo lo va a saber Dios? El Dios de Israel no se entera, hombre, no se entera, está en otras cosas, ¿sabes? Tiene otras cosas que hacer, no se entera de lo miserable que soy. No quieres que se entere, es tan miserable que te justificas a ti mismo, te consuelas a ti mismo, te das la razón a ti mismo en tus cosas miserables diciendo, Dios no se entera. Eso es lo que tú quieres, ¿no? Exactamente. Pues que se entera. Y este hombre reacciona y dice, si hubiera dicho voy a hablar como ellos, hubiera traicionado a la raza de tus hijos. Mirad qué bonito, ¿no? Ya en el Antiguo Testamento, esta iluminación tan profunda que Dios da a sus amigos de Israel, porque hubo muchos que le permanecieron fieles. Vas a ver a nuestros bellísimos profetas, ¿no? Luego veremos, si Dios quiere, sobre este punto, un texto bellísimo de Isaías, ¿no? Luego lo veremos, si Dios quiere, ¿no? Perdón, de Jeremías, su relación con la palabra de Jeremías. Su relación con la palabra, porque el centro va a ser lo que va a abrir a continuación. Lo que dice María, hacer lo que los diga. Pues por ahí va a ir un poco el centro de la catequesis. Todo esto, pues ya se centra la catequesis, todo esto, ¿no? Pues dice, si yo dijera voy a hablar como ellos, hubiera razonado de la raza de tus hijos. Y Jesucristo viene para llevar a plenitud esta catequesis. Todo aquel que acoge la palabra tiene tanta fuerza creadora, que hace de ti un hijo de Dios. La palabra tiene tanta fuerza creadora que te llena de la divinidad de Dios y ya eres llamado hijo de Dios. No es un documento, no es una ficha, no es una medallita que la puedes tener. No, esto es la divinidad en tu alma. Dios nos dio su divinidad. Y por eso dice Juan, y a todos los que recibieron la palabra, la recibieron, como diría San Agustín, en la médula de su alma, así dice San Agustín, les dio poder esta palabra, no tu cara bonita, hombre, les dio poder para ser hijos de Dios. No puede ser por tu cara bonita, ¿por qué? Porque entonces, ¿qué hacemos los que tenemos la cara fea? ¿Vale? Ya, ahora sí me habéis entendido, ¿verdad? Eso es. Somos hijos de Dios porque Dios ha intervenido con su palabra, su fuerza creadora, la fuerza creadora del Evangelio, que es la fuerza de Dios, para hacer de ti un hijo de Dios. Para ti, que hemos pasado años diciendo, tú en tu territorio y yo en el mío. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Y el que llega a ser hijo de Dios, tiene esta divinidad en el alma y el corazón, ya os lo digo yo, no pasará por el purgatorio, porque por el purgatorio no pasan los hijos de Dios. Pasan, si podemos decirlo así, los que se quedaron a medias. Y a partir de ahí yo se lo dejo a Dios ya. Ahí yo ya no intervengo. Pero que es hijo de Dios por la fuerza del Evangelio, no pasará por el purgatorio. Ya se dejó juzgar por Dios en el Evangelio
Y cuando te dejaste juzgar por Dios por medio del Evangelio, ¿qué dijo Dios? Eres inocente. Anda, Padre, qué bonito. Es lo que hizo Jesús con el publicano. ¿Os acordáis del publicano y el fariseo? ¿Recordáis, no? No voy a entrar porque se me va la catequesis por ahí. Pero el publicano se golpeaba el pecho, soy pecador, soy pecador, soy pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Que el publicano salió justificado. Muy bien, pues salir justificado, ser justificado, en el lenguaje bíblico, el lenguaje del Nuevo Testamento, significa ser declarado inocente. Por tanto, no tendrás purgatorio. No estoy inventando nada, son palabras de Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues continúa. Yo pues estaba así, con el corazón ahí medio violentándome. ¿Qué hago yo aquí haciendo el idiota? ¿Qué hago yo aquí? El tonto del pueblo. ¿Qué hago yo aquí? El tonto de la parroquia. ¿Qué hago yo aquí? El tonto de mi familia. ¿Qué hago yo aquí? Y dice, hasta el día que entré en los divinos santuarios, los templos paganos, lo dice, y comprendí su destino. Tú les precipitas y los empujas a la ruina. Que pronto acaban, eso es un horror, cuando se acaba el vino, vas decayendo, ¿no? Así es. Bueno, cuando mi corazón se exacerbaba, yo era un animal ante ti. Cuántas veces somos animales en nuestras protestas. Y Dios su paciencia, Dios su paciencia, Dios su paciencia, Dios su paciencia. No me cansaré de decirlo. Porque estamos en el camino de Dios hacia arriba. Y sin embargo, a veces hemos estado en el camino de Dios hacia abajo, como hemos visto en estos versículos, concretamente en este salmo. Se te acaba la fiesta, ya tus desmanes son cada vez mayores. El territorio de Dios cada vez es más pequeño. Llega un momento que ya le cierra la puerta totalmente a Dios, porque, total, como no te ayuda, encima le echas la culpa a Dios. Como no te ayuda, encima le echas la culpa a Dios. Le has dejado el patio trasero de tu casa y encima, has dicho, tu territorio es ese, el patio trasero. Y encima, en cuanto empiezan las cosas a no funcionar, o la fiesta ya no es tanta fiesta, o ya te aburres siempre de la rutina, que es todo lo contrario de la fiesta, encima le echas la culpa a Dios. Como que Dios no ha sido justo contigo. Bueno, ¿qué dice la Virgen María cuando se acaba el vino? Vamos a dar un paso porque ya nos queda menos de la mitad de la catequesis. Dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Mirad, esto que dice María es bellísimo y por otra parte vamos a verlo desde el punto de vista que quizá no lo hemos visto nunca. Haced lo que Él os diga. Él os va a decir unas cosas, os va a hablar. Hacedlas. La Virgen María, ¿por qué dice eso? ¿Por qué? Digamos que tiene autoridad moral para decirlo. ¿Por qué? Porque ella hizo lo que Dios le dijo. Hizo lo que Dios le dijo. ¿Serás madre del Hijo de Dios? Y si hay algo en toda la Escritura que se sale totalmente de la realidad, es que una mujer quede embarazada sin concurso de varón y encima para ser madre del mismo Dios. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde vamos a ver que esto tenga una mínima lógica desde el cielo para abajo? Es decir, con nuestra cabecita, con nuestro sentido común. Y la Virgen María, ¿qué le dijo el ángel al entrar? Llena de gracia. La Virgen María es una de estas israelitas, no voy a hacer comparaciones porque no sé el hecho, en que cogía la palabra y la guardaba en su corazón. Y por eso el ángel la llamó llena de gracia. La llamó llena de gracia significa llena de la palabra. No la echó al trastero. El sábado, cuando vaya a la sinagoga, volveré a hablar contigo. No. La palabra entraba ahí. Luego, día a día, seguramente, iba recordando la Biblia, leía sus manuscritos. Seguramente. Porque era la espiritualidad de la Virgen María, fue la espiritualidad de la palabra. Y la espiritualidad de la palabra te iba a decir sí a Dios. La espiritualidad de la palabra
te lleva a decir sí a Dios. Yo tengo dudas muy serias que la devoción a las imágenes, que no son válidas, o sea, que son, sí, que tienen su sentido, te lleven a decir sí a Dios cuando estás entre la espada y la pared, cuando estás en un callejón sin salida, cuando estás en una propuesta de Dios que es fuera de la realidad como la de la Virgen María. La Virgen María tuvo autoridad para decir: haced lo que os diga, porque ella hizo lo que Dios le dijo, a pesar de que de tejas abajo no era creíble. Eso no había cómo. Y cuando el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada. Lo que nacerá de ti será santo. María, evidentemente, lo que el ángel le dijo sobrepasó totalmente la mente de María. La sobrepasó su sentido común. Pero dijo: basta que venga de Dios, ya conozco su palabra, sé que la va a cumplir. Aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Quizá María intuía que Jesús iba a decir a estos sirvientes una palabra que también no iba a entrar en sus esquemas. Por eso le digo: haced lo que Él os diga. Os lo digo yo, que he sido madre de su hijo, haciendo lo que Él me dijo, rompiendo todos los esquemas mentales habidos y por haber. Haced lo que Él os diga, que este es el gran problema del hombre de todos los tiempos. En Israel, en el siglo I, en el segundo, en el cuarto, en el octavo, en el 20 y en el 21. Y en los que vengan. El problema de llamar a Dios Señor, Señor y no hacerle caso. ¿Sabéis quién dice esto? San Pepito de Nájera. Pues a lo mejor lo dijo San Pepito de Nájera, puede ser que sí, pero tengo una fuente mucho mayor. La dijo Jesús. Se lo dijo a los fariseos, que se supieron que le escuchaban. Y para quedar bien, pues decía: Señor, Señor. Y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Si no hacéis lo que digo, yo no soy vuestro Señor. Sois señores vosotros de vosotros mismos, con vuestra cabeza cuadriculada, que mide, ¿cuánto mide? 10 centímetros de ancho y 18 de largo. Y de ahí no pasáis. Cerebrito de neón, cerebrito enorme, un cerebrito mayor que Dios, que por mucho que te diga las cosas, haces lo que a ti te parece bien. Y encima le llama Señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La paciencia de Dios. Porque es para arreglarnos una de 3 pares de narices. La paciencia de Dios. Y encima le llamamos Señor. Cuando a la hora de la verdad decides solamente tú lo que tienes que hacer. Aunque sea una barbaridad, aunque sea una injusticia, aunque sea una falta de caridad, aunque sea una venganza. Te da igual. Lo he dicho yo y punto. Y lo hago. Y el domingo a rezar otra vez. Bueno, seguimos, ¿no? Esto es para que me convierta yo también, ¿eh? ¿Qué queréis? Que me gusta decir estas cosas. Ay, Dios mío. Ojalá no tuviera que decirlos. Y ojalá no lo hubiera hecho yo. Así que primero me abofeteo a mí mismo. Bueno, haced lo que os diga. Bueno, estos sirvientes, ya está resuelto. Este Jesús, el de los milagros, nos va a hacer un milagro. ¡Ay, qué bien que hemos conocido a su madre! ¿Eh? ¡Qué fácil ha sido la cosa, eh! Pues yo no sabía que era cosa tan fácil. Total, que fueron donde Jesús. Y Jesús les dice: a ver, vamos. Que falta el vino, sí, ya me he dado cuenta, ya. Y no tengo yo a mis discípulos el cabreo que tienen. Bueno, el cabreo no, el enfado que tienen. Porque ya se están quedando sin vino. Y encima me está echando la culpa a mí. Vamos, lo que faltaba. Total, que ya la vamos a arreglar. Oye, mira, vení aquí, tú, vale. Leví, Aarón, Josafat, Natanael, venid aquí, los sirvientes, venid aquí, vale. ¿Ves aquellas tinajas? Miraron las tinajas. No eran unas tinajitas,
Cada tinaja de esas de las purificaciones de los judíos eran tinajas de 600 litros, o sea, eran mayores que ellos. Ahora, pues llenarlas de agua. ¿Pondría una cara de espanto estos tíos? Y además, ¿cómo van a llenar de agua? ¿Qué crees? ¿Que entonces había bombas de motor para llenarlo? No, no, era a cubos o a baldes. Que llevaba lo incontable. ¿Y además para qué? ¿Se puede oír mayor estupidez, mayor tontería? ¿Que los comensales son idiotas? ¿No se van a dar cuenta de que es agua? Y alguien diría, oye, que María, la que llevó en su seno al Hijo de Dios, nos ha dicho, haced lo que nos diga. Es que ella hizo lo que Dios le dijo, ¿eh? Y dio a luz al Hijo de Dios. Por algo lo dirá. Si ella confía en que lo diga lo que nos diga, va a salir bien la cosa, ¿qué nos cuesta? Total, la vergüenza ya la está pasando todo el mundo, ya nos está gritando. Cada vez que nos ven, de, oye, ¿qué pasa? ¿Dónde está el vino? Cada vez venís con menos vino aquí. Claro, lo iban ya un poco ya con cuentagotas, lo daban dando ya, ¿no? Racionando, íbamos racionando ya para que no se dieran cuenta, pero ya lo sabían todos que ya el vino ya se estaba acabando del todo, por decir que se había acabado ya. ¿Eh? Total, mira, de perdidos al río. Total, ya la cosa está mal. Peor no puede quedar. Así que, ala, a llenar las tinajas de agua. ¿Sabes cómo se llama esto? La fe. La fe de que poderoso es Dios para actuar en ti. Más allá de lo que tú puedes prever, más allá de tus razonamientos humanos, más allá de tus soluciones humanas. Esto es lo que se llama haced lo que Él os diga. La propuesta de Jesús es totalmente irreal, fuera de la realidad. En un momento crítico, en un momento en que va a estallar ahí la bronca por lo que está pasando, en que ya no saben qué hacer ni a quién acudir, que no hay ya cómo conseguir vino para la boda, han terminado ya las existencias. No hay tiempo para ir a la bodega más próxima, a saber dónde está. Entonces no había un cochecito para ir y venir en 10 minutos. No. No hay nada que hacer, nada que hacer. Ya se está preparando ya algo muy desagradable, muy desagradable. Dicen los sirvientes, pues mira, no tenemos otra opción. O nos morimos de asco o hacemos caso a Dios. En tu vida la conversión muchas veces va por ahí. O aguantas como un burro todas las tonterías que estás haciendo y que caen sobre ti, y vives como un amargado, como un fracasado, aunque tengas que sonreír ante el público, pero es un fracasado porque te pasa esto y aquello y lo demás allá. O te acoges a Dios y apuestas por Dios. La carta de Dios que os he oído, que me habéis oído tantas veces, ¿no? La carta de Dios de la cual me habéis oído hablar. Y el agua se convirtió en vino. La palabra se hizo realidad en ti. La fe es preciosa cuando la llevamos por ahí. Cuando la fe son prácticas y prácticas y la palabra poco tiene que ver, pues bueno, solamente digo, a mí no me gustaría vivir así. Con eso ya he dicho todo, ¿verdad? Prefiero arriesgarme a que Dios me dé una palabra y esperar a que se cumpla, por más que la palabra me supere. Es que me tiene que superar, porque si no me superase, sería mi palabra, no sería la palabra de Dios. La palabra a estos sirvientes les superó por completo. Les superó por completo. Y sin embargo dijeron sí, porque vieron en María alguien que dijo sí a la palabra. La devoción a María perfecta pasa por ahí. Después todo lo que quieras, métete la romería, métete la novena, métete la procesión, me parece muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero primero la actitud de los sirvientes. Cuando le dijo haced lo que os diga, los sirvientes dijo, tiene autoridad para decirnos eso porque ella lo hizo. Y ella lo hizo en una situación muchísimo más, podemos decir, trascendente que la nuestra. Eso sí que era una palabra del cielo total. Serás madre del Hijo de Dios.
¿eh? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí queda eso. Y María tuvo autoridad para decir, haced lo que Él os diga. Qué bella es ser cristiano, qué bello ser discípulo del Señor. Vale la pena romper con muchas cosas por alcanzar el discipulado. Vaya que sí vale la pena romper con muchas cosas, con muchas reglas y cánones, con muchos modos de vivir impuestos por la sociedad, con tal de llegar a ser discípulo, discípula de Jesús, Señor y Dios nuestro. Vaya que sí. Vamos a hablar de los pastores. Ay, padre, ¿qué tiene que ver aquí los pastores? Es que los pastores se parecen bastante, en lo que se refiere a la fe, a la Virgen María. Ay, Padre Antonio, usted sale con cada cosa, los pastores con la Virgen María. Bueno, si me dejáis hablar, os lo explico. ¿Ya? ¿Habéis dejado de reíros ya? Bueno, pues mirad. La Virgen María, ¿os acordáis que cuando dijo sí al ángel, pues fue a visitar a Isabel? Eso lo vimos en una catequesis hace poco, ¿no? En ese tiempo de Navidad, ¿no? Y al final Isabel le dijo, bienaventurada la que ha querido que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por de parte del Señor. Bienaventurada la llamó, porque lo que te dijo el Señor por medio del ángel, lo creíste hasta el punto de decir, aquí estoy, diste tu consentimiento, hágase, y se cumplieron. Estás embarazada del Hijo de Dios. ¿Os acordáis, no? María escuchó, dijo sí y se cumplió. Isabel la llamó bienaventurada. ¿Y qué tiene que ver esto con los pastores? Pues ahora os vais a dar cuenta. Eso es para que leamos la Biblia, sobre todo los evangelios, con mucha atención. Porque no os voy a decir nada nuevo. Lo que os voy a decir está escrito. Así como lo de antes está escrito, fue lo que le dijo Isabel. En eso está en la página siguiente, digamos, por así decir, el capítulo siguiente. El ángel se apareció a los pastores, ¿no? ¿Os acordáis, no? Bueno, voy a ir un poco breve, pero lo esencial lo voy a decir. Les dijo, os doy una gran noticia, os ha nacido el Salvador, Cristo el Señor, y os servirá de señal, encontraréis al niño en un pesebre. Otra gorda, es que Dios también hace cada cosa. Si hubiera dicho, lo encontraréis en el trono real, que hay en un palacio de Belén. ¡Ay, claro, el trono real es Dios en un pesebre! ¿Quién se lo cree? Y además los pastores que estaban en el monte guardando el rebaño por turnos, porque eran ladrones, se robaban las ovejas, los rebaños unos a otros, y unos dormían y otros hacían de centinelas, y así cada 2 horas se turnaban, y resulta que tienen que dejar el rebaño, que encima no es de ellos, con el montón de problemas que van a tener, o a lo mejor si eran de ellos, no lo sé, pongamos que sí, que fueran de ellos, pero dejan ahí el rebaño, que defienden con machetes, con uñas y dientes, para ir a un pesebre, porque ahí está el Hijo de Dios. ¿Qué os parece? Lo hicieron. ¡Ay, la fe de los pastores! Lo hicieron. ¿Qué os parece? ¿Creéis que para los pastores fue fácil tomar la decisión? ¿Qué hacemos con el rebaño? Además en un pesebre. O sea que el Dios de Israel, el Dios del Éxodo, el Dios de los profetas, el Dios de Abraham, el Dios de tantos milagros, el Dios que abrió el Mar Rojo, ha nacido su hijo en un pesebre. Que no, hombre, que hemos tomado setas peligrosas y nos ha dado un arizógeno, como se llame de eso, estamos drogados, tío. Pasa contigo, tío, estamos drogados. Que no, que vamos, que ha sido verdad, que lo hemos visto y oído. Igual que María vio y oyó al ángel. ¡Qué similitud tan hermosa! La predilección de Dios por María pasa ahora a los últimos de Israel, los pastores, que tenían prohibido estar en el templo justamente por eso, por la vida que llevaban. Ladrones y más cosas. Bueno, vieron al niño y ¿qué termina? ¿Cómo termina? Dice, los pastores, termina ese texto, es el capítulo 2 de Lucas, ahí ya lo veréis.
Los pastores, después de adorar al niño, se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme se les había dicho. El ángel les dijo, ellos fueron y ellos vieron que era verdad. Esto se llama la fe. Se llama la fe. Yo no sé si tú y yo estuviéramos aquella noche guardando nuestras ovejitas, hubiéramos ido a adorar al niño. No lo sé. Porque por menos de eso hemos dejado de adorar a Dios, por guardar nuestras cosas estúpidas. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí ya se nos quitó la careta a todos. Bendito sea Dios. A María se le dijo, bienaventurada, porque has querido lo que se te dijo. Y los pastores bendijeron a Dios, como auténticos bienaventurados, glorificando, contentos, felices, porque lo que habían visto, porque habían obedecido al ángel en algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero obedecieron, dejaron sus cosas para obedecer. Repito, que esto nos tiene que pasar a todos. Dejaron sus cosas como nosotros tenemos que dejar nuestras cosas para obedecer a Dios, para obedecer a la palabra, para seguir el Evangelio, dejar nuestras cosas para seguir el Evangelio, y vieron que la palabra se había cumplido. Lo vieron. Qué semejanza, qué paralelismo, qué forma que el Espíritu Santo nos acaba de partir la palabra. No hay que ir a academias para partir la palabra. Lo que os he dicho son citas bíblicas que en este caso están en el capítulo primero lo de María y en el capítulo segundo lo de los pastores. Padre, ¿cómo no me había dado cuenta? Porque hay que pedir a Dios que nos enseñe a partir la palabra. Pero escuchar esas catequesis nos da un estilo de cómo partir la palabra y yo lo hago en nombre de Dios, no porque sea mayor que vosotros. Lo hago en nombre de Dios. Lo hago en nombre de Dios, repito. Además, como no me conocéis casi nadie, pues no tengo ningún motivo para decir, oye, aquí pasa el Padre Antonio, pongamos la alfombra. Así que no hace falta. En nombre de Dios, si puedo haceros este servicio de enseñar a partir la palabra, será lo mejor que yo he hecho a lo largo de mi sacerdocio. Enseñar a partir la palabra a los demás. Ánimo, no tengáis miedo. Y lo demás, Padre, es que cuando partes la palabra, la Eucaristía cobra una dimensión mucho mayor. El perdón de los pecados cobra una dimensión mucho mayor. No te digo ya la oración de los laudes, por ejemplo. Ves cómo la palabra se te va abriendo una detrás de otra. Así que bendito sea Dios. Y vamos a ver a Jeremías porque me estoy enrollando en eso que os decía antes, la relación con la palabra. Jeremías, gran amigo de Dios. Todos fueron amigos de Dios, pero no se les nota más que otros, ¿no? Yo por Jeremías tengo una debilidad. Es tan impresionante lo de este hombre, ¿no? Dice, es Jeremías 15, capítulo 16. Cuando encontraba tus palabras, las devoraba. ¿Queréis ver una forma de partir la palabra? Esto para que vayáis aprendiendo. Cuando encontraba tus palabras, las devoraba. ¿No recuerda aquello que dijo Jesús? El reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro. Hizo todo por quedarse con el tesoro. ¿Veis? Él encontraba palabras porque Dios se la partía. Las devoraba. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las devoraba. Su alma devoraba estas palabras. Eran la alegría de mi corazón. Se me llamaba de tu nombre. Estas palabras partidas dentro de mí me decía que yo te pertenecía, que mi nombre ya no es Antonio Pavía, mi nombre es Antonio de Dios, y el tuyo es Felisa de Dios, y el de más allá es Román de Dios, y el de por aquí es Ramón de Dios. Sí. Y la palabra le llevó a la soledad. Que no me senté en peña de gente alegre y me holgué. En eso, la comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué Dios ni qué narices? Ya fuimos un sábado a rezar, ya se acabó. Entendimos, ¿no? Si hablas de las noches, es algo de San Juan de la Cruz. No, el pobre Jeremías lo vivió con un dolor enorme. Porque ha resultado mi penar perpetuo. Soy una especie de monstruo para mis hermanos, estoy como loco para mis hermanos, soy no sé qué para mis hermanos, todo porque me he quedado con tu palabra y no con sus devociones. Porque ha resultado un penar perpetuo y mi herida irremediable, rebelde a la medicina.
serás para mí como un espejismo, será todo mentira. Pero no, la palabra venció y Dios le habló. Y Dios en las tinieblas intervino. Tú grítale a Dios en tus tinieblas, intervino y le dijo, si te vuelves porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Si sacas lo precioso del Ovid, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti, no tú a ellos. Se vuelvan a ti, que eres el hombre de la palabra, no tú a ellos. Que es el hombre de la fachada, del aparentar delante de mí, delante de Dios. Si te vuelves porque Dios te haga volver. Y me acuerdo de cuando Jesús dijo a los apóstoles, cuando todos se fueron, cuando hizo la catequesis del pan de vida, capítulo 6 de Juan, después de la multiplicación de los panes, que dijo, mis palabras son vida y espíritu. Se fueron, no, que va, un hombre diciendo, mis palabras son espíritu, hombre, que haga milagros bien, además es agradable a los ojos. Mi palabra es vida y espíritu, lo que faltaba ahora. Ahora sí que tenemos que hacerle caso, no, ni hablarnos, vamos y nos fuimos. Y dijo Jesús a los apóstoles, también vosotros queréis marcharos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque no era él que hablaba, le dijo, ¿dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que nos hace volver a Dios. Hacer la experiencia de que sus palabras son espíritu, de que sus palabras son vida, de que sus palabras son vida eterna. Esto es lo que nos hace volver a Dios. De que sus palabras son vida eterna. Dice, y entonces, si sacas lo precioso de lo vil, dice Jesús en ese mismo capítulo 6 de Juan, la carne no sirve para nada. Mis palabras son espíritu y vida. La carne es ir a la palabra desde tu sabiduría humana, tu sabiduría del mundo. Te crees que sabes mucho porque has estudiado no sé dónde y porque te has leído 200.000 libros, que es bueno, no es malo, es bueno, no es malo, pero hay que dar el paso a que Dios te interprete la palabra. Dios te dé su espíritu y le pido que hay dentro de la palabra. Y entonces Él te enseña a hacerlo. Si sacas lo precioso de lo vil, el espíritu de la letra. Decían los padres de la Iglesia que la Biblia tiene una letra y un espíritu. La letra es lo que está escrito que sirve para contener el espíritu, para que penetrar la letra y sacar el espíritu. Eso significa el volverte a Dios. Entonces serás como mi boca. Qué bonito. Yo os voy a decir algo de Jeremías que os va a gustar mucho. Es muy bonito. Uno hasta tiembla cuando dice eso. Dice, serás como mi boca. ¿Cómo es la boca del Mesías? Lo hemos visto en la catequesis hace poco. Nos lo dijo que el Salmo 44, no, 45. Eres el más hermoso de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Serás como mi boca, de tu boca se derramará la gracia, se derramará el espíritu, se derramará la vida de tu boca. Porque no serás tú el que hables, soy yo el que voy a hablar. Y por eso Jesús dijo a los apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque sois mi boca. Cuando tú anuncias el Evangelio, aunque sea un grupo de confirmación en la parroquia, eres la boca de Jesucristo. En tus labios se derrama la gracia. La gracia es sinónimo de la palabra. Y por eso San Pablo llama al Evangelio el Evangelio de la gracia. Es el Evangelio de la fuerza de Dios. Y esto ya viene anunciado en el Antiguo Testamento. Esto ya viene anunciado en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Repito, en plena crisis de Jeremías estaba solo con la una y encima le señalan con el dedo como si fuera tonto y un montón de cosas. Él no arremete contra nadie. Él habla a Dios. ¿De dónde me has metido? ¿Te has dado cuenta dónde me has metido? ¿Y ahora qué hago? ¿Será todo mentira? ¿Qué hago? Respóndeme porque estoy tentado a decir que todo es mentira, que todo es una alucinación mía. A ver, dime, ¿qué hago? Y Dios le habló.
Si te vuelves porque yo te haga volver, es decir, porque mis palabras son espíritu y vida, y entonces eso es lo que te va a volver a mí. Ese es el motivo de tu fe, esa es la roca de tu fe, va a ser esa, más que todos los milagros del mundo. La roca de tu fe en los momentos de tinieblas será que mis palabras son espíritu y vida. Si te vuelves, estarás conmigo, estarás en mi presencia, estarás delante de mi rostro, eres mi hijo, estás delante de mí. Si sacas lo precioso de lo vil, ya ahí va todo junto. De la palabra escrita sacas el espíritu y sacas la vida. Y serás como mi boca, predicarás el evangelio, predicarás el evangelio, predicarás el evangelio 3 veces para decir que amén, amén, amén. Es decir, sí, predicaré el evangelio.